Dios los bendiga, bienvenidos a este canal. Y bueno, continuando un poco con los videos que habíamos visto anteriormente sobre la vida de Daniel, vamos a continuar en este libro, analizando un poco un tema muy importante que prácticamente es la columna vertebral de la vida espiritual de todo cristiano, y especialmente lo fue en la vida de Daniel, que es la oración. Orar es hablar con Dios, poderle expresar todos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras necesidades, nuestro amor, nuestra fidelidad, nuestra adoración hacia Él, y esperar que Él nos responda. Dice la palabra de Dios que el que se acerca a Él tiene que creer que le hay, es decir, que existe, que está allí, y no solamente que está allí, sino que es galardonador de los que le buscan. Por lo tanto, uno de la base fundamental de la vida cristiana es la oración, mantenernos en contacto con el Creador, mantenernos en contacto con aquel que nos da la vida, y esta relación la mantuvo Daniel. Era algo que en él estaba permanentemente. Podemos observar en numerosas oportunidades en el libro donde nos habla de que Daniel consultaba y oraba permanentemente a Dios. Tal es así que en una determinada situación él se ve envuelto en un aspecto peligroso, en el cual le había sido prohibido mediante un edicto invocar a otro Dios, a cualquier tipo de Dios, y Daniel se mantuvo firme en su posición de buscar la presencia de Dios. No solamente que se mantuvo firme, sino que él acostumbraba a orar 3 veces al día. Abrió las puertas de su habitación que daban hacia Jerusalén y se postraba y oraba a la vista de todos. De todo aquel que quisiera mirar. No lo hacía para que lo miraran, sino porque era su costumbre, que digamos que era observable por todo aquel que pasaba por allí o que tenía intenciones de malas intenciones, como fue el caso de los sátrapas. Y vamos a ver cómo ellos tenían la intención de hacerlo quedar mal con el rey, y de alguna manera Daniel lo seguía haciendo porque era el motivo principal de su existencia, era mantener esa relación con Dios, el Creador, y inquirir permanentemente sobre cuáles eran aquellas cosas que lo atormentaban, especialmente el saber que estaba en una tierra extraña, que estaban en esclavitud, más allá de que tuviera ciertas libertades por ser uno de los príncipes, podríamos decir, de Israel, donde gozaba de buena imagen delante del rey, ya que le había solucionado algunos problemas incluso a sus ancestros, porque en este caso estamos hablando del rey Darío, cuando sabemos que ya Daniel había pasado por Nabucodonosor, por Belsasar, que eran reyes babilonios, y siempre había estado él en esa posición, podríamos decir, de tranquilidad, en el aspecto de que no era un esclavo, digamos, de estar siendo explotado y bajo látigos, sino que era alguien que estaba en cierta posición dentro de ese reino. Por lo tanto, Daniel mantuvo su posición. Por eso vamos a ver algunos aspectos. Nos vamos a remontar un poquito a lo que fue Nabucodonosor, donde está en Daniel capítulo 2, versículo 20 al 23. Dice: Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas
y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Esto refería a Daniel a aquel sueño de Nabucodonosor que tuvo con la estatua, y cómo realmente Dios, a través de la oración de Daniel, incluso podemos leer ahí en el capítulo cómo él se postró delante de la presencia de Dios, y cómo fueron, dice, al principio, cuando tuvo la presencia del ángel Gabriel que vino y le trajo revelación de parte de Dios, dice: al principio de tu ruego fue dada la orden, porque tú eres muy amado. Al principio de tus ruegos, quiere decir que cuando él comenzó a arrodillarse delante de la presencia de Dios, automáticamente Dios escuchó su clamor, y fue enviado el ángel Gabriel con un mensaje para Daniel y para todos nosotros, ya que quedó plasmado en la palabra la situación de lo que ocurrió en ese lugar, y estaba escrito y está escrito para que todos nosotros podamos leer y aprender también en los postreros de los tiempos. Por lo tanto, aquí vemos cómo Daniel agradece y dice: en él están escondidas todas las cosas. En él está escondido lo profundo. Y lo profundo y lo escondido solamente él lo sabe, aún lo que está en tinieblas, porque con él mora la luz. Es muy importante esto, de saber que siempre tenemos a Dios Todopoderoso orando la luz y sabiendo todas las cosas. Más allá de que nosotros nos postremos y le pidamos, Él ya lo sabe. Pero Él necesita que nosotros le busquemos en ese compañerismo, en esa amistad para con Dios, de saber que Él es nuestro Creador y que Él va a querer lo mejor para nuestras vidas y para su reino. Daniel lo había comprendido así. Así podemos ver también luego en el capítulo 5, ya que en el libro de Daniel encontramos numerosas experiencias que le tocó vivir. Una con Nabucodonosor, que le acabamos de ver, lo de la estatua, que está en uno de los videos, y en este caso el hijo de Nabucodonosor, ya Nabucodonosor habiendo muerto, su hijo Belsasar hace una fiesta y toma, en el capítulo 5 está declarado, ahí podemos leerlo en el libro de Daniel, la palabra de Dios, cómo él hace una fiesta y toma de los vasos, de los utensilios del templo de Jerusalén, que habían sido guardados en depósitos allí en Babilonia, cuando fue invadido el reino de Judá y fue capturado y destruido Jerusalén, y se llevaron los tesoros del templo. Dentro de estos tesoros estaban vasos que pertenecían al templo, que eran utilizados en los rituales para el servicio de los levitas, para el servicio de Dios. Bueno, no tuvo mejor idea Belsasar, hijo de Nabucodonosor, de hacer una fiesta y utilizar estos vasos como en una afrenta hacia Dios, porque realmente él sabía perfectamente bien que esos eran vasos y eran utensilios que pertenecían al Dios de los hebreos, y que Daniel había solucionado los problemas del rey, y que en él se había encontrado, incluso el mismo rey había proclamado que no había otro Dios más que el Dios de los judíos. Por tanto, en una afrenta directa hacia Dios, Belsasar toma de sus vasos, los llena de vino y participa con sus concubinas y con sus amigos en esa fiesta. Y aquí que aparece una mano que escribe sobre una pared: Mene, 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 Tekel Uparsi, que es en arameo, pero que estaba de alguna manera codificado, ya que nadie lo podía entender. Así es como ve Belsasar, que en ese momento oficiaba como rey de Babilonia,
ve como esta mano, quedan todos sorprendidos debido a que de la nada aparece una mano, como la mano de Dios, o la mano de un ángel, escribiendo en la pared estas palabras. El rey gritó, dice en altavoz, que hiciesen venir a magos, caldeos, adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura, ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Fue tremendo porque el miedo lo sobrecogió. Entonces a la reina se le ocurrió, o se acordó de Daniel, y dice: en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, el cual el rey puso por sobrenombre Belsasar, el mismo nombre que tenía el rey. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Por lo tanto, fíjese una cosa, que aquí se dice que en él se constituyó ciencia y entendimiento para interpretar el mayor espíritu que había en Daniel. Indudablemente que Daniel dice, como dice la palabra misma de Dios, dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Estas cosas Dios se las revelaba a Daniel a través de la oración. Daniel pedía entendimiento a Dios porque ya en él era imposible, en su inteligencia humana o en su capacidad humana, poder resolver estos misterios. Solamente Dios sabía interpretar lo que estaba escrito allí, porque venía por intermedio de él esa escritura. Por lo tanto, aquí para los ojos del mundo muchas veces, para los ojos de la gente en general, que resalta la capacidad o la sabiduría humana o la inteligencia humana, en el caso de tener éxito, en este caso Daniel simplemente era un instrumento en las manos de Dios, como lo somos todos, ¿no? La sabiduría está en Dios. Él simplemente en su momento puede darnos luz, echarnos luz para que nosotros podamos interpretar cosas que Él nos declara. Nosotros, por nuestra propia capacidad, no podemos resolver los problemas que tiene la humanidad. Dependemos absolutamente de Dios. Por eso que Él dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Porque aquellos que se consideran verdaderamente humildes y pobres en espíritu es cuando Dios puede hacer algo con estas personas. Tenemos que menguar nosotros para que Él crezca. En la medida en que nosotros nos doblegamos y realmente buscamos su presencia, porque Él es el que ha hecho todas las cosas y Él sabe por qué hace cada una de las cosas que suceden, solamente de Él puede venir la sabiduría, la luz y el entendimiento para resolver las situaciones que la vida nos depare. Aquí podemos ver que el concepto que tenían de Daniel era que él tenía, en él moraba entendimiento, capacidad, sagacidad y demás, cuando en realidad Daniel era solamente un hombre de oración, indudablemente un valiente porque había que mantener esa situación, esa personalidad dentro de un mundo nuevo, de un reino nuevo que le ofreciera otras posibilidades, y abandonar su fe. Pero Daniel se mantuvo firme en su voluntad de servir a ese Dios y mantenerse en contacto permanente con Él, lo cual le garantizaba la victoria en todas las situaciones en las cuales se encontrara.
Hay una similitud muy grande con respecto a la vida de José, otro de los héroes bíblicos en Egipto, cuando él también pedía a Dios revelación en las situaciones que le tocaba vivir, y Dios le daba la victoria siempre y caía en gracia a los ojos de los demás, porque parecía que de él venía la sabiduría, cuando en realidad era Dios quien le revelaba. Por lo tanto, ese es un principio muy importante. El mismo Señor Jesús tuvo que mantenerse en oración mientras estaba caminando aquí en la tierra, siendo el Hijo de Dios, siendo la encarnación misma de Dios. Él tenía que mantenerse en oración. Invitaba muchas veces a sus discípulos, venid y orad, incluso como fue en el huerto de los olivos, la noche que fue entregado, pidió a sus discípulos que oraran con él. Y incluso les dijo, no habéis podido orar conmigo ni siquiera una hora, porque él siempre se retiraba a orar y a buscar la presencia de su Padre Celestial, porque de él venía la fuerza, de él viene la sabiduría, de él viene la capacidad, todo proviene de él, y en la medida que nosotros le buscamos en oración, vamos a depender cada vez más de él, y él nos va a dar la victoria en cada una de las situaciones que se nos presenten. Por eso aquí dice que solamente en Daniel estaba la respuesta. Dice, entonces, y tú, su hijo Belsasar, cuando Daniel se encuentra, él viene y le dice las cosas directamente a la cara. No tenía ningún tipo de problemas, porque muchas veces los que venían, digamos, de parte, el rey convocaba para que adivinaran algo y demás, venían y le decían al rey lo que el rey quería escuchar. En este caso, Daniel vino y, a pesar de que no eran buenas noticias para el rey, él se las dijo sin ningún tipo de problema, porque sabía a quién servía. Daniel sabía a quién servía, al Dios Todopoderoso. Por lo tanto, si fuera para bien o fuera para mal, él sabía que él estaba sirviendo al único y verdadero Dios. Entonces, él le incrimina a Belsasar la decisión que él había tomado, y dice, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo las cosas que Dios había hecho con su padre, y que por intermedio de Daniel le habían sido reveladas las situaciones que sabemos todos del sueño de Nabucodonosor, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida. Al Dios en cuya mano está tu vida. Porque ya habíamos visto la oración, a quien quiere da vida, a quien quiere la quita. Él constituye reyes y quita reyes, como dijo Daniel en la primera diapositiva que vimos en su oración. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Por lo tanto, la interpretación dice, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene Mene Tekel Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene significa que contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Y Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medios y a los persas. O sea que era una palabra realmente tremenda para Belsasar, ya que le había dicho, Dios, tu reino le ha puesto fin. A partir del hecho de lo que has cometido, le puso fin a tu reino. Ya no había más oportunidades. Tekel, pesado ha sido en balanza, y fuiste hallado falto en la balanza de Dios. Tu reino ha sido roto, Pérez, y dado a los medios persas. Entonces mandó Belsasar, quien me imagino que habrá quedado duro,
y el frío, el escalofrío que debe haber recorrido su cuerpo, mandó al Belsasar vestir a Daniel de púrpura, ya le había agarrado temor, y poner en su cuello un collar de oro, y proclamar que él era el tercer señor del reino. El mismo Daniel incluso rechazó estas cosas y dijo: guárdate para ti todos esos premios, pues de nada te van a servir para librarte de lo que te acaba, del mensaje que te acaba de enviar Dios. Y la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Daniel 5, 24, 30. Quiere decir que no duró mucho. La misma noche fue determinado que Belsasar cayera en desgracia. Luego tenemos otra situación en la cual también Daniel se ve envuelto, que es en el capítulo 6 podemos leer sobre la vida de cuando estaba ya Darío en el poder, el rey de los Medos, y ahí podemos darnos cuenta del edicto que los sátrapas, que eran los que rodeaban al rey, en envidia contra Daniel, porque Daniel era un amigo del rey. El rey lo tenía como realmente un amigo. Por la misma envidia, ellos traman un edicto en el cual le hacen firmar al rey sin que el rey tome conciencia de lo que está firmando y lo que está sellando, de que nadie podía orar a otro dios que no fuese los dioses de ellos. O sea, nadie podía, porque dice: no podemos encontrar nada contra Daniel en lo que hace su vida personal, su vida en relación al gobierno con el rey. No encontramos ninguna debilidad, salvo en lo que tenga que ver con su Dios. Por lo tanto, ahí podemos atacar para que Daniel, sabemos cuáles son sus costumbres, para hacer que Daniel caiga en la trampa. Y así como le hacen firmar este edicto al rey de que nadie se puede postrar ni orar, y dice: cuando Daniel supo y se enteró de este edicto que le habían hecho firmar al rey, el rey incluso se quiso arrepentir, pero no hubo forma. Los sátrapas dijeron que toda ley que había sido ya firmada por el rey era irrevocable, por lo tanto el hecho de que el rey quisiera revocarla constituiría en una afrenta, digamos, a la propia ley europea, que era superior a la de los reyes, ya que eso debía permanecer inalterable. Por lo tanto, el rey no se puede echar atrás con el edicto, y cuando se dio cuenta de que iba a perjudicar a Daniel, intentó hacerlo, pero no hubo caso. Entonces, en el capítulo 6, pues es muy interesante de leerlo. Yo les hago un pequeño resumen para que ustedes luego lean el libro del capítulo 6 de Daniel sobre esta historia. Y dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de Dios. Cabe acotar que la pena por desobedecer el edicto del rey era ser arrojado a los leones. Cosa que sucedió, que lo arrojaron a Daniel, y Dios tapó la boca de los leones y salió ileso, y estos sátrapas que habían planificado estas cosas fueron echados en lugar de él, y según dice la escritura, no alcanzaron a tocar los cuerpos del piso, que ya los leones ya los estaban despedazando en el aire antes de que empezaran a caer al piso. Por lo tanto, no tuvieron un final feliz, como el caso de Belsasar y demás. Todo aquel que se levante contra Dios, pues bueno, no puede pretender de que va a salir ileso. Siempre está la posibilidad de que nosotros nos acerquemos a Dios. Es un Dios que nos da la posibilidad de ser salvos gratuitamente. Envió a su Hijo para que muriese en la cruz, para restablecer la comunión del hombre, que estaba rota la relación entre Dios y el hombre,
Si bien Dios se revelaba a través de profetas en el Antiguo Testamento, como estamos viendo aquí en el caso de Daniel, lo estamos viendo en los libros con Samuel y con Moisés y diferentes héroes de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, estaba rota la relación con el hombre por el hecho del pecado, que debía ser expiado, y que cumplió en la cruz Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, muriendo en la cruz, expió el pecado de toda la humanidad, pero para aquellos que acepten este sacrificio, aquellos que aceptan este sacrificio hecho por Jesucristo en la cruz y le reciben a Él en su corazón como Señor y Salvador de sus vidas, para ellos son constituidos a partir de ese momento hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios, somos todos hijos de Dios por creación, pero la palabra nos dice de que los verdaderos hijos de Dios se constituyen en la fe en su Hijo. Porque aquel que tiene el Hijo tiene la vida. El Señor mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Por lo tanto, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Por lo tanto, es necesario ejercer la fe en Jesucristo como Señor y Salvador para ser constituido en Hijo de Dios, para que establezcamos nuevamente y se restablezca el puente roto para con nuestro Padre Celestial. A partir de ese momento Dios pasa a ser nuestro Padre, nosotros sus hijos, y allí sí podemos tener una relación fluida en la oración, en la búsqueda de Él, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro protector. Y tenemos acceso al Padre. Tenemos acceso, así como en el Antiguo Testamento había un acceso a través de un sumo pontífice, que era el sumo sacerdote que entraba al lugar santo, oficial una vez al año por los pecados de todo el pueblo, derramaba la sangre sobre el propiciatorio, sobre la tapa de lo que era el arca del pacto, para purificar los pecados de todo el pueblo. Así Jesús, como sumo sacerdote, se sacrificó a sí mismo para que establecer ese vínculo, ese acceso al lugar santísimo, ese acceso a la presencia de Dios de forma permanente y eterna, pero solamente para aquellos que lo acepten. Siempre me acuerdo de una oportunidad hablando con algunas personas que decían: pero ¿cómo? ¿Es para todos la salvación? No, esto es semejante a aquel que está prisionero en una celda y viene alguien y paga la fianza y dice: bueno, ya puede salir. Viene el guardia de seguridad, le abre la puerta de la celda y le dice: ya puede salir, alguien pagó su fianza. Bueno, habiendo dos personas presos ahí en la celda, uno cree y se le ha sido pagar la fianza de los dos. Ese que cree sale en libertad. El otro dice: no, ¿quién va a pagar la fianza? Eso es una mentira. Cuando yo salga de aquí me van a matar por la espalda y van a decir que me intente escapar. Y se queda prisionero. Y se queda ahí y no goza de la facultad de la libertad que le ha sido otorgada por el solo hecho de no creer. Pues así pasa también en la vida cristiana. O sea, aquellos que aceptan a Jesús y aceptan el sacrificio de Jesucristo en la cruz y realmente deciden entregar su vida a Él, es cuando encuentran la verdadera libertad, cuando encuentran la comunión con el Padre. Y una vez habiendo creído, todas las cosas son hechas nuevas. Todo el pasado queda sepultado para comenzar una nueva vida. Aquí cuando leí acerca de Daniel, siempre me acuerdo, tuve la oportunidad de vivir más de 6 años en España, y en una oportunidad allá hay muchos marroquíes, que son gente que se le llama los moros allí, porque son del norte de África, son de Marruecos, y bueno, viven en España, prácticamente toda España, y son parte de los resabios que quedan de la dominación musulmana, digamos, del Imperio Turco Otomano, que controló la península ibérica durante 700 años aproximadamente.
hasta que luego fue, por eso existían los califas, está el califato de Córdoba, la mezquita del Alhambra y cuántos resabios de la cultura musulmana han quedado allí en España. Bueno, esta gente marroquí, muchos vienen de Marruecos, de Casablanca, de Tánger, a trabajar a España y bueno, como en sus países tienen una moneda que es el dinar, que no es muy fuerte, ellos cobran en euros y luego se vuelven a sus tierras y compran casas y edifican, les conviene ir a trabajar a España. En el momento que me tocó trabajar en una empresa de transporte en Barcelona, pude ver cuando entraba a un depósito, hay un mes que ellos tienen, que es el mes del Ramadán, que es, digamos, un día. O sea, dentro de ese mes ellos durante el día no comen, sino que comen a la noche, como un ayuno. Entonces se dedican a la oración. Y a veces los verdaderos musulmanes, bueno, oran 5 veces al día, mirando hacia la Meca. Y digamos, entrando en un depósito, me acuerdo sentía que quería abrir la puerta y pegaban algo. Digo, ¿por qué es lo que habrá pasado acá? ¿Qué hay acá? Hace unos minutos llegué aquí a este lugar que era como una especie donde había máquinas para expendedores de comida y de bebida, y sentía que la puerta topaba con algo. Hasta que al final se ve que se dio, y bueno, y era un musulmán que estaba postrado, era uno de estos muchachos que trabajaban ahí por temporarios, digámoslo así, y estaba postrado, digamos, mirando, cumpliendo su ritual. Y me hacía acordar porque era prácticamente permanente, o sea, iba a otro lado y encontraba otro y así. Que casualmente se quejaba el cargado porque dice que bueno, que le iba a descontar todos los minutos y las horas que ellos se dedicaban a sus oraciones, o si quedaban más tiempo trabajando para cubrir esa escapada que tenían por su religión. Y yo digo, bueno, es importante esto porque esto me dejaba una enseñanza a mí, porque realmente yo veía que ellos estaban realmente convencidos de su fe y no les importaba absolutamente nada. Ellos donde estuviesen, donde los pillaba, aquí te pillo, aquí te mato, como dice, aquí, bueno, allí mismo se tiraban y ahí tiraban su alfombra o lo que llevaran y se postraban en señal de adoración a su Dios, digamos, a Alá. Por lo tanto, qué importante que es Entonces me recordaba el libro de Daniel, como él oraba 3 veces al día, de la misma forma, abría la ventana y dice, bueno, yo acá como si nada hubiese pasado, que si ha firmado un edicto o no firmado un edicto, yo dependo de Dios. No dependo de las situaciones circundantes, ni del entorno que me toca vivir económico, no dependo de que si hay virus no hay virus, si hay pandemia no hay pandemia, que si pueden estar cayendo bombas alrededor mío. Yo dependo de mi Dios y vivo por mi Dios, y mi Dios me va a guardar si realmente es su voluntad y si no me llevará a su presencia, pero yo voy a buscar, como cada día lo hago, a mi Dios. Él me va a librar de cualquier otra cosa. Y así podemos ver también en este libro de Daniel cómo 3 de sus amigos fueron echados a un horno de fuego. Le dice, ¿quién nos librará? Y un poco el rey le dice, ¿y quién los librará? No habrá Dios que los libre de que los meta en el fuego. Y si no se postran y adoran a la estatua al sonido de los tamboriles, dice, y se postran y adoran mi estatua. Ellos dicen, no solamente no lo vamos a adorar, sino que aparte de eso Dios nos va a librar. O sea, un muchacho convencido de que realmente quién era su Dios y qué capacidad y qué poder tenía su Dios para librarlo de cualquier tipo de situación. Nada iba a poder quebrantar su fe en Dios Todopoderoso.
Por lo tanto, es muy lindo poder ver este tipo de situaciones porque nos ayuda a, a creer realmente en este mundo en el cual ya todas las cosas son relativas, ya se ha relativizado todo, los valores humanos se han relativizado, ya se ha naturalizado también todas las cosas, ya no hay un orden, todo es anárquico, cada uno se autopercibe como lo que quiere, por lo tanto esto ya ha entrado en una espiral en la cual aquellas cosas que permanecen eternas, que son como mojones, como es la palabra de Dios, como es el plan de Dios, cada vez se encuentra menos. Por lo tanto, es importante aferrarnos a la palabra de Dios, aferrarnos a la vida de estos hombres de Dios que realmente nos muestran el camino, cómo tenemos que permanecer nosotros mismos, así como permanecieron ellos, no quedar bien con las situaciones ni con las personas que están a nuestro alrededor, sino con Dios, y que realmente Él hará lo que tenga que hacer con nuestras vidas, y realmente es su plan utilizarnos para su gloria, para su honra. Él nos va a ir indicando cuál es el camino que tenemos que seguir cada día. Lo importante es poder tener una vida de oración. Sé que es difícil, que a veces hay que poner la voluntad para poder al principio hacerse del ejercicio, es una disciplina, y poder doblar nuestras rodillas delante de su presencia, donde sea el lugar, y ahí levantar un altar y buscar a nuestro Dios. Sabemos que Dios mora dentro nuestro, porque nos hemos convertido, a pesar de todo lo que hemos visto y podemos ver de la construcción del templo y demás, como era en el Antiguo Testamento, pues nosotros pasamos a ser templos vivos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros, en lo que hemos dado ese paso de obediencia y hemos aceptado a Jesucristo como Salvador. El Espíritu Santo de Dios viene a nuestras vidas y mora en nuestro interior. Y así tenemos cuerpo, alma y espíritu, por lo cual tenemos el patio, podríamos decir, el lugar santo y el lugar santísimo que conformaban las tres partes del templo de Jerusalén, así también, o del tabernáculo en el desierto, así también nosotros como templo viviente. La misma palabra de Dios dice: no sabéis que sois templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu, por lo tanto, en la medida que nosotros cerramos nuestros ojos y nos dediquemos a buscar esa presencia y establecer ese vínculo, sabemos que la palabra de Dios es el alimento para nuestro espíritu, que es la parte invisible de nosotros mismos, que es la que se comunica con Dios. Sabemos que el alma es el asentamiento de la voluntad, la inteligencia y las capacidades humanas, y que el cuerpo es el que nos sirve para movernos aquí en la tierra. Pero el espíritu es aquel que establece el diálogo con Dios, el diálogo con nuestro Creador, y que ha sido resucitado cuando hemos aceptado a Jesucristo. Ha sido separado, porque dice que la espada de Dios, la palabra de Dios, es como una espada de doble filo, que penetra hasta partir los tuétanos, el alma y el espíritu, separa el alma y el espíritu, corta. De alguna manera, allí ya no somos una sola cosa espiritual, sino que tenemos un espíritu que es el que busca la presencia de Dios, que el alma tiene que someterse, el alma y el cuerpo se tienen que someter al espíritu, porque es el espíritu el que realmente nos lleva a una vida de victoria y a cumplir la misión que tenemos aquí en la tierra, de verdaderamente vivir conforme al plan que Dios ha establecido para los hombres. Nada es por casualidad, todo ha sido creado y desarrollado para que nosotros cumplamos un plan específico que está en la palabra de Dios. No hay otro libro, se nos pueden ocurrir muchas imaginaciones. Podemos ver hoy por hoy videos que hablan en internet o en YouTube sobre diferentes situaciones que no hacen más que a veces confundir.
la gente. Pero nosotros que ya hace mucho tiempo que nos basamos en un libro que tiene miles y miles de años y que realmente nos demuestra permanentemente que estamos en la verdad, porque se han cumplido las profecías, y además de eso vemos vidas transformadas, nosotros mismos hemos sido transformados. Pero así como uno muchas veces no ha tocado tal vez fondo para encontrar a Dios, sí hemos conocido gente que a mí me ha tocado conocer gente en las cárceles, porque hemos ido a visitar a presos durante años, en las cárceles de Córdoba, en Argentina, tanto en la cárcel de Encausados como en la penitenciaria del barrio San Martín y más, que ya son cárceles que me da paso por allí y veo que está cerrada, ¿no? Ya se habilitó otra cárcel en Bower que son más moderna, pero los años que yo he pasado allí yendo a visitar presos con mi cuñado, que es pastor en la iglesia, y hemos visto gente que ha sido transformada por el poder de Dios. Gente que incluso utilizaba las hojas de la Biblia para hacer cigarrillos de droga dentro de las cárceles. Y luego de salir de ahí transformados, se han transformado en pastores, en siervos de Dios, sus vidas han cambiado. No han vuelto a reincidir, que es uno de los factores de la reincidencia. La mayoría, mucha gente que ha pasado años allí, que sí, cuando salen en libertad, sienten que no, afuera no es su mundo, que tienen que volver a delinquir para volver a entrar allí, porque tienen más tiempo que han pasado en la cárcel de lo que han pasado fuera de la cárcel. Y cómo Dios rompe, ya no es una cuestión psicológica, sino una cuestión espiritual. Dios transforma a esas personas, las hace nuevas. No solamente a ellos, sino a su familia, y a veces son transformaciones que se dan, podríamos decir, en días. Ni siquiera llevan años. Es una transformación prácticamente automática. Así es un cambio de dirección en sus vidas. Y estas cosas uno las puede ver, las puede palpar. Dice, por eso decía el apóstol Juan en uno de sus evangelios, dice: lo palpante, dice, lo que hemos palpado, lo que tocante el verbo de vida. Esto testificamos, lo que hemos visto, nuestros ojos han tocado nuestras manos. Esto es lo que testificamos, no lo que nos han contado, sino lo que nosotros mismos hemos visto. Por lo tanto, sabemos que estamos en un camino correcto, que a veces está lleno de pruebas, de dificultades, pero sabemos que tiene un final exitoso, y que todos aquellos que quieran buscar de la presencia de Dios a través de la oración, solamente tienen que pedirle a Dios que creen en Jesucristo, su Hijo, que fue enviado a esta tierra para perdón de nuestros pecados, pedir perdón, arrepentirse de su mala vida. Aunque parezca que nuestra vida es una vida perfecta, pues si hemos estado viviendo alejado de Dios y no hemos considerado nunca a Dios en nuestros planes, tenemos que arrepentirnos de eso y pedirle a Dios que a su Hijo Jesucristo entre en nuestras vidas para que transforme nuestro corazón y podamos ser llamados hijos de Dios. Así que bueno, queridos hermanos y amigos, espero que les haya gustado este video y que bueno, seguiremos analizando a la medida de lo posible diferentes textos bíblicos, y muchas gracias por el tiempo dedicado y que Dios los bendiga. Hasta la próxima.